sentirías al ser uno de los últimos bebés concebidos de manera natural, en un entorno lleno de niños in vitro y con selección genética? Esa es la vida de Vincent, quien en un ambiente futurista nace con una deficiencia cardíaca y no le auguran más de 30 años de vida. Se le considera un inválido y como tal está condenado a realizar los trabajos más desagradables. Su hermano Anton, en cambio, ha recibido una espléndida herencia genética que le garantiza múltiples oportunidades. Desde niño, Vincent sueña con viajar al espacio, pero sabe muy bien que nunca será seleccionado. Durante años ejerce toda clase de trabajos, hasta que un día conoce a un hombre que le proporciona la clave para formar parte de la élite. Suplantar a Jerome, un deportista que se quedó paralítico por culpa de un accidente. Acompáñanos en el futurista mundo de Gattaca, al lado de la doctora Ana Rosa Barahona Echeverría. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película que nos habla sobre la genética, el genoísmo, la posibilidad incluso de cambiar temas como los cromosomas y todo este tema de la genética, ciencia, en fin, varios temas que seguramente serán de su interés. Y me refiero a la película de Gattaca, Experimento Genético, y para ello me acompaña la doctora Ana Barahona, que además me encanta tenerla. Ya queríamos tenerla aquí en Cultura del Derecho. No, bienvenida, muchas gracias, doctora. muchas gracias. Estoy Platíquenos, encantada. ¿por qué eligió esta película? Bueno, la película la vi hace mucho tiempo. Es una película que no es nueva, no me acuerdo de qué año es, pero llama la atención porque es una película que habla de temas sí, biológicos, ¿no? Es una película que trata de temas científicos. Y luego el tema que aborda, básicamente, aborda muchos temas, pero digamos el principal es el del determinismo genético. De hecho, tiene subtítulo, ¿no? La película Experimento Genético. Y esta idea del determinismo genético no es nueva y no es la primera vez que se aborda. Sí. Es una discusión que se dio muy fuerte en el siglo pasado, en la década de los 70s, 80s, 90s, duró así. Aún en la actualidad vemos todavía posturas que llevarían esta idea de que los genes son nuestro destino. Es como yo digo, bueno, yo digo lo contrario, yo digo genética no es destino, pero el determinismo genético lo que dice es justamente que la genética es destino, o sea, que todo lo que nos sucede a lo largo de nuestra vida y de las especies, no solo a los seres humanos, está codificado de alguna forma en nuestros genes. Por ejemplo, se ha tratado de encontrar los genes de la agresividad, los genes de la homosexualidad, los genes de la diabetes, los genes de la esquizofrenia, etcétera, ¿no? Sí se ha tratado de la genética, la biología molecular, la medicina, han estado en busca de este santo grial, que sería los genes que determinan tal cosa. Sí, entonces la idea del determinismo genético es esa, ¿no? Claro. Los genes sí son destino, ¿no? Obviamente, ¿yo por qué digo lo contrario? Pues porque en nuestra vida, cuando pasamos por esta vida, pues estamos expuestos a contingencias, que también habla de eso la película, de las contingencias, que nos van modelando cómo somos. Claro. Si somos gordos, si somos altos, si se nos cae el pelo, si no, si nos aparece el cáncer, si tenemos ciertas enfermedades. No necesariamente el 100% es genético de todo eso que nos pasa, sino que hay cosas que son contingentes, nuestra alimentación, nuestra forma de vida, si somos sedentarios, si hicimos ejercicio, en fin, ¿no? Si somos pobres, si somos ricos, hay diferencia. Todo eso hace que la expresión genética pues finalmente pueda moldearse de acuerdo a las circunstancias. Entonces yo soy de la opinión que biología no es destino. Es muy interesante esto que menciona, porque en la propia película parecería este tema de ficción de que uno pudiera definir el color de los ojos, el color de la piel, el sexo, ser propenso a alguna enfermedad o a otra. Es decir, nos maneja algo que parecería de ficción, pero bajo esta parte que usted nos dice que obviamente puede haber contingencias que modifiquen estas condiciones, pero pensando en sentido libre, ¿pudiera suceder esto? ¿O es ficción? ¿Pudiéramos modificar genéticamente las condiciones de una persona? Bueno, se supone que ya está la idea, por ejemplo, de la edición genética.
¿no? De que se puedan cortar ciertas secuencias en los genes para evitar la presentación de ciertas enfermedades. Pero eso todavía no se hace como tal. Digamos que la idea está, las herramientas tecnológicas están, ya se sabe cómo se pueden cortar en el laboratorio, cómo se pueden insertar. Por ejemplo, el siglo pasado ya se habían hecho, por ejemplo, bacterias recombinantes, es decir, bacterias a las que se les metían genes, por ejemplo, de humanos o de otras especies. Y eso técnicamente, digamos, desde el punto de vista, pues ya se ha hecho, ¿no? Pero es bien interesante porque esto que se hace en el laboratorio es lo que en el transcurso de la evolución ha ido ocurriendo, ¿sí? Claro. Desde los primeros seres vivos hasta como los conocemos a todas las especies ahora, se han dado estas interacciones que se conocen como transferencia genética horizontal entre especies. Por ejemplo, cuando los virus infectan, dejan pedazos de sus secuencias en los hospederos. En fin, y todo lo que ahora hacemos, por ejemplo, con las plantas, para que resistan a ciertas enfermedades, para que resistan la falta de agua, etcétera, etcétera, pues eso, de alguna manera, la evolución durante miles de millones de generaciones ha hecho que las especies, ¿no? Y los individuos que forman poblaciones, pues obviamente se vayan adaptando. Esto lo decía Darwin en su libro del origen de las especies, que se publicó en 1859. Estas poblaciones se van adaptando a las nuevas condiciones y obviamente, ¿no? Mientras más variación genética haya dentro del pool genético de una población, pues podrán hacer mejor frente a estas contingencias y calamidades. Sí. Este tema de evolución, ¿no? Que no van a evolucionar ni los más rápidos ni los más fuertes, sino esta capacidad que tengamos. No necesariamente los más rápidos y no necesariamente los más fuertes. Sino... Exactamente, eso es lo que en evolución se llama la contingencia, ¿no? Un ejemplo que para todos va a sonar muy interesante porque lo hemos visto en películas, es Parque Jurásico, ¿no? Ajá, sí. Cómo es que la tecnología permite rescatar ADN que estaba en la sangre de un mosquito que había picado a un dinosaurio y entonces eso se amplifica y se complementa con otros genomas y entonces eso pues como ciencia ficción es muy interesante. Pero volviendo a la contingencia y en el ejemplo de los dinosaurios es que obviamente en la época que los dinosaurios vivieron había muchísima diversidad, había acuáticos, terrestres, que volaban, etcétera, estaban en todos los ambientes y eran especies que eran prevalentes, digamos, ¿no? Empezaban a haber mamíferos, pero de poco tamaño. Cae un asteroide en la península de Yucatán, el Chicxulub se llama, y ocasiona un frío parecido a un frío nuclear. ¿Qué ocasiona? Pues que estas grandes y diversificadas especies no sobrevivan y se extinguen los dinosaurios. Por una contingencia. O sea, no fue por falta de predadores que comer o no fue por falta de agua o de recursos, digamos. Fue porque cayó un meteorito que provocó un invierno. Es muy interesante la película porque de pronto vemos conceptos. Yo creo que cuando alguien está escribiendo una película o ya las películas, si es de temas jurídicos, pues acercan a un abogado y le preguntan, oye, esta definición es correcta o no es correcta. Y en esta veremos desde el concepto de serendipia, el concepto de genoísmo, modificación genética, muchos conceptos que son muy interesantes y que a veces no sabemos distinguirlos quienes estamos viéndola, no desde la formación biológica. Seguramente ustedes cuando la ven dicen, esto sí puede ser, esto... Entonces, la película es muy interesante porque es un juego entre varias cosas, ¿no? Por un lado, pues el determinismo genético, ¿no? El desarrollo de la tecnología que permite hacer por ejemplo, meten el dedo, ¿no? La policía genética, ¿no? Que trae que ahora son aparatos grandes los que se hacen para secuenciar, ¿no? En esa época futurista basta con meter el dedo en un aparato que le pincha un poquito de sangre
y eso automáticamente se va a una base de datos y entonces, exacto, ya se hace y entonces ya se sabe, ¿no? Porque esta tecnología hace que la sociedad, ¿no? Ajá. Haga distingos de clases. Esto también tiene mucho que ver con esta novela de Julian Huxley de A Brave New World, ¿no? Sí. Traducida como Un mundo feliz, sí. ¿no? Donde había estamentos diferenciados, ¿no? Sí. Y obviamente a las capas más inferiores les daban estas pastillas para que no tuvieran emociones, Sí. para que no tuvieran el impulso sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y es bien interesante porque en esta película esa idea se puede ver, ¿no? Que se retoma, ¿no? Cómo hay diferencias sociales, diferencias que en este caso no serían sociales porque no hay una lucha de clases, ¿no? Como en la actualidad, sino que va a ser una diferenciación científica, genética. Sí. Entonces hay la clase privilegiada que sus genes dicen que va a ser la persona más perfecta. Claro. Nunca va a padecer del corazón, nunca va a tener presión alta, tiene en sus genes está codificado un IQ altísimo y los otros que van acumulando, las otras clases genéticas que van acumulando defectos. Y es entonces como vemos a Jude Law, por un lado, que es el personaje que encarna la perfección genética, sí. Y por el otro vemos a Ethan Hawke, sí. Que por el contrario, no está en sus genes, según la tecnología, pues no va a tener una vida perfecta, ¿no? Y que incluso hasta establecen hasta qué edad va. Ajá, hasta qué edad va a vivir él, ¿no? Porque hay una probabilidad genética de que le dé alguna enfermedad que lo mate, ¿no? Vamos a tener que ir a un corte, doctora. Sí, claro. Para continuar con esta interesante entrevista, sí. Pero no se vayan. Regresamos aquí a Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta película Gattaca y nos acompaña la doctora Ana Barahona, quien es coordinadora del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de la Ciencia y la Medicina y desde luego también investigadora emérita. Doctora, qué gusto tenerla con nosotros en esta discusión, en este análisis de esta película tan interesante. Hoy en día el tema de la ética lo escuchamos y además tenemos que reforzarlo incluso en las propias universidades. Sí. La palabra ética tiene que estar en todas las áreas del conocimiento, sí, sí. Y reforzar a los estudiantes que son los futuros profesionistas para que en todo momento, toda actividad que realicen, se preocupen por las instituciones bajo un principio de ética. En esta película vemos una acción que de alguna manera con el fin de llegar a un objeto, a un objetivo, este personaje lo que quiere es pues cambiar su destino haciendo de alguna manera, podemos decir, ciertas trampas. Ciertas trampas. Podríamos decir que el fin al cual él aspira, que es llegar al espacio y todo eso, este fin podría justificar los medios para poder llegar a ese objetivo. Es que el personaje de Ethan Hawke es muy interesante porque, bueno, todos los personajes principales son muy interesantes, pero hablando de cuestión ética, es que él habiendo recibido la mala noticia, digamos, de que genéticamente no es apto para viajar al espacio, porque no está en ese estamento. Cuando él amaba el espacio. Exactamente. De niño, ¿no? Él realmente, cuando sus padres le dicen, porque él tiene un hermano, cuando sus padres le dicen que su hermano mayor, él sí va a ser exitoso, etcétera, y genéticamente es casi perfecto, y le dan la noticia de que su hermano, Ethan Hawke, no lo va a hacer, pues ahí ya empieza un proceso de discriminación, ¿no? Y la película sí nos habla de esto, de discriminar por cuestiones de genética, como diríamos ahora, discriminar por cuestiones de género, discriminar por cuestiones de religión, etcétera. Sí. En esa película hay discriminaciones por cuestiones genéticas, ¿no? Y entonces Ethan Hawke ve la oportunidad de hacer trampa, de hacerle trampa al sistema que está muy bien establecido para conseguir ese fin. ¿Y qué es lo que encuentra
de forma casual, por pura serendipia, pues que Jude Law, que es su contra personaje, Jude Law, que es perfecto genéticamente, que pertenece a una clase superior, etcétera, tiene un accidente y se queda paralítico. Y entonces, ahí viene la trama de la película, ¿no? Lo que entre ellos dos hacen es trampar al sistema. Ajá. Y entonces Ethan Hawke lleva las muestras de sangre del personaje perfecto, las muestras de sangre del personaje perfecto, llega a todos los lugares y se tiene que, bueno, cuando llega a las oficinas o el edificio del espacio, se tiene que antes raspar todas las células, el cabello, etcétera, porque pues en las células que caen, ¿no? La policía lo puede rastrear, ¿no? Y logra su cometido de ir al espacio. Pero claro, pues es un comportamiento que no es ético. Entonces, es una película que a mí me gusta porque engloba muchas decisiones que están tomando los actores, ¿no? Los personajes. Sí, claro. Hago trampa o no hago trampa. Acepto que soy genéticamente inferior o lo quiero superar. Es cierto que todo está en los genes, o es cierto que hay algo que yo puedo hacer, como por ejemplo nadar, ¿no? Que hay una escena en la que de chicos el hermano mayor siempre le ganaba, y entonces ya de grandes hacen la misma prueba y resulta que el defectuoso, etcétera, etcétera, pues llega más lejos. Hasta incluso. Y además demuestra más bravía, más coraje, ¿no? De superación y de ganarle al hermano, etcétera. Entonces engloba muchas cosas y desde el punto de vista genético, pues está científico, digamos, está bien lograda, porque pues son cosas que pudiesen llegar a ocurrir, ¿no? Muy interesante cómo hay factores que cambian esta idea de que pues hay un elemento que de acuerdo a la ciencia, pero pudiera modificar, ¿no? Y creo que esto también nos lo muestra mucho la película frente a los procesos evolutivos. Y me llama mucho la atención de lo que platicamos el bloque anterior. Me llama la atención por lo que de lo que seguimos viviendo frente a una pandemia, de estas contingencias. Que uno pensaría que esto es así, y de pronto pues ha cambiado debido a una contingencia como es la pandemia, y quizá ahorita que pusimos una vacuna que no sabemos los efectos que pueda tener en 10, 15, 20 años, es muy interesante ver la ciencia y entender la importancia que tiene dentro de nuestra sociedad, doctora, ¿no? Sí, claro que sí. Se me hace muy interesante platicar un poco más sobre esto. Y fíjese que estaba a colación con lo que vivimos de la pandemia. ¿Cómo se pudieron desarrollar estas vacunas tan rápido? Bueno, pues porque la tecnología ya estaba desarrollada para otras enfermedades. Claro. Pero también hemos visto, por ejemplo, que la producción de estas vacunas no pudo haber sido en un laboratorio concreto de una persona, sino que todo esto que vimos que se puso en juego para la elaboración de los medicamentos también y de las vacunas, estas grandes farmacéuticas y estos grandes laboratorios donde se secuenció, etcétera, etcétera, y donde se elaboraron las vacunas, nos habla de estos grandes proyectos científicos que en el siglo pasado se le llamaron la Big Science. Por ejemplo, la carrera espacial. La carrera espacial, pues hay ingenieros, matemáticos, físicos, computólogos, incluso médicos, ¿no? Biólogos, etcétera, que trabajan en estos grandes proyectos. O, por ejemplo, lo del cambio climático. El cambio climático, el estudio del cambio climático, pues involucra profesionistas de las humanidades, de las ciencias sociales, por ejemplo, la geografía, el urbanismo, etcétera, etcétera, y también de la química, etcétera, ¿no? Y esto responde a lo que hablábamos de la Big Science, como estos grandes proyectos también tienen que ver con cuestiones de los diferentes gobiernos de los diferentes países, que se tienen que poner de acuerdo y tienen que fijar ciertas estrategias y ciertas normas. Y entonces todos estos, a lo que quiero ir con esto es que todos estos grandes proyectos denominados Big Science también tienen que ver no solamente con cosas científicas, sino también con cosas culturales y también con cosas geopolíticas y también cuestiones de humanidades, ¿no? Porque también hay que ver la parte ética de todos estos desarrollos tecnológicos. Este vínculo entre las ciencias exactas y las humanidades, ¿qué tan importante es y hacia dónde nos lleva?
No, es importantísimo, es importantísimo. Uno pensaría que la ciencia avanza sola y la tecnología avanza sola, pero es que resulta que la hacen individuos, seres humanos que viven en un contexto histórico, en un contexto cultural, en sociedades diversas, ¿no? Y pues que como individuos, ¿no? Se comportan en una sociedad de cierta manera, ¿no? Con ciertos cánones, etcétera, etcétera. Y obviamente cada vez más, en el caso de lo que yo hago, que son reflexiones filosóficas y análisis históricos de diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología, si uno mira hacia atrás, pues las condiciones, por ejemplo, para las mujeres a principios del siglo XX, por ejemplo, no podían votar. Y eso es ya un derecho, hablando de derecho, ya es un derecho que las mujeres se ganaron a mediados del siglo pasado. ¿Gracias a qué? No gracias a la ciencia, no generación espontánea, ¿no? Sino que fueron luchas, ¿no? Del activismo de las mujeres, de la lucha por sus derechos. Y volvemos a lo que decíamos en un principio. Ellas mostraron que biología no es destino, que las mujeres pueden, igual que los hombres, que las mujeres pueden trabajar, pueden aportar, pueden contribuir, y por supuesto hicieron valer sus derechos, y pues ya nadie cuestiona a 50, 60 años de que ocurrieron estas manifestaciones que llevaron a que las mujeres, se reconociera que las mujeres podían votar, ya no, nadie lo pone en duda. Porque también en el área que yo trabajo hay una parte que se llama estudios de género, Gender Studies. Y las personas que se dedican a hacer esto desde el punto de vista histórico y filosófico, pues es decir, oigan, es que las narrativas con las que hemos crecido han sido aquellas en las cuales los hombres eran los geniales, los que tuvieron la idea, los que desarrollaron tales y cuales técnicas, y cada vez sabemos mucho más del trabajo de mujeres que a la par que los hombres produjeron o contribuyeron a un determinado conocimiento. Por ejemplo, en el caso de la citogenética, que es el conocimiento de los cromosomas, bueno, ahora ya se ha estudiado muchísimo la participación de las mujeres citogenetistas. Yo tengo una línea de investigación sobre las mujeres mexicanas que contribuyeron con conocimiento de punta en el estudio de los cromosomas. Mujeres que se educaron en México, que salieron al extranjero, a París, con los mejores genetistas que había en esa época, en ese momento, regresaron a México y fundaron laboratorios, fundaron programas de investigación. Y estos gender studies, eso es exactamente. Y obviamente, pues por ahí pasan problemas, obviamente, de discriminación, de derechos humanos, de cuestiones también de ética y de bioética. Y sí, las ciencias y las humanidades tenemos que estar, lo hemos estado, pero cada vez más estrecho, porque no se puede tomar una decisión solamente desde el punto de vista genético, porque hay que ver las consecuencias de una tecnología, cómo van a afectar a una parte de la sociedad. Claro. Doctora, se nos ha terminado el tiempo. Le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros. Ha sido un gusto estar aquí con el auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Ana Barahona por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes también estamos en Radio UNAM, en el 96.1 FM, en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día.